Recuerda que si tú quieres hacer una macro que se conecte directamente a una base de datos en SQL para poder extraer los datos y poder verlos directamente en tu hoja de cálculo, quédate en este video que hoy te enseño cómo. Hola amigos, aquí un nuevo video de RAG Programación. No quisiera iniciar el video sin antes agradecer que ya somos 155 suscriptores. Esto de aquí es algo muy importante para mí y me anima muchísimo. No tienen idea de con cuánta felicidad leo sus mensajes para poder ayudarlos, para poder resolver dudas. Quiero mencionar también que estos videos yo los hago con el fin de poder compartir mi experiencia. Yo ya he trabajado en empresas desarrollando aplicaciones muchísimo más grandes para casos comunes y cotidianos de la vida diaria, de las personas que manejan información, de las empresas que manejan y necesitan poder tener su información de una forma un poco más comprensible para que puedan tomar las decisiones correctas para su empresa. Partiendo de esto, he recibido a mi correo electrónico de RAG Programación, el cual se los dejo en la descripción. He recibido una consulta de cómo podríamos nosotros conectar las bases de datos en cualquier gestor de bases de datos hacia nuestras hojas de cálculo o hacia nuestras macros o hacia nuestras aplicaciones. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para eso yo tengo aquí en mi computadora un gestor de bases de datos, que es un sistema gestor de bases de datos, que es Microsoft SQL Server Management Studio. Nosotros como programadores tenemos que estar familiarizados siempre con un sistema gestor de bases de datos. En este caso, nosotros no podemos esperar a que el usuario final tenga acceso a esto y pueda tener el acceso a todos los datos y de la misma forma pues agarrar y hacer una consulta, ¿no? Como este tipo, para poder saber, por ejemplo, la descripción. Para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Estamos aquí en una hoja de cálculo de Excel. Lo que nosotros queremos es traer los datos que hemos visto en esta tabla, que vendría a ser la tabla categoría de la base de datos escuela. Esa es una base de datos que yo he creado así de ejemplo, pero a nosotros nos va a servir para poder realizar este ejercicio. Eso también nos ayuda a solucionar problemas como yo he visto en muchas empresas en las cuales sus bases de datos están en el mismo archivo de Excel y esto de acá se comparte a través de una carpeta compartida. Si bien es cierto, eso a pequeña escala nos sirve, porque no tenemos un sistema gestor de bases de datos muchas veces, o tal vez no sabemos cómo utilizarlo. Pero esto genera pues muchas molestias en los usuarios conforme va creciendo o va escalando el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme nosotros vamos incrementando data, vamos incrementando usuarios que puedan tener acceso a esos archivos compartidos, se genera lo que es lentitud en la consulta. Muchas veces no podemos utilizar el archivo cuando otra persona lo esté utilizando. Para eso también es una solución aplicar sistema de bases de datos. Un sistema gestor de base de datos utilizando SQL. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Una vez en el entorno de Visual Basic, nosotros tenemos que utilizar ciertas referencias para poder hacer este tipo de conexión. Para eso, el entorno de Visual Basic nos permite a nosotros, a través de este menú de herramientas, ingresar a referencias y tener el acceso a este panel, en el cual nosotros podemos utilizar diferentes referencias, pero básicamente son librerías. Esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, para conectarnos a una base de datos tendríamos que activar esa librería que nos permitiría a nosotros utilizar una fracción de código específica que normalmente no la tendríamos en el lenguaje, sin activarla obviamente. En este caso nosotros vamos a utilizar una librería específica para que nos podamos conectar a una base de datos. En este caso, por lo general siempre están activas estas cuatro. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos activar? Hay uno que es el Microsoft ActiveX Data Objects. Esto de acá se encuentra por aquí, Microsoft ActiveX Data Objects. Bien, le daríamos a aceptar y eso sería absolutamente todo con esta primera parte. Ahora, recordemos en este caso que nosotros, para poder hacer una conexión a base de datos, tendríamos que tener claros ciertos puntos. Que cuando nosotros nos conectamos a un sistema gestor de base de datos, lo hacemos a través de ciertos parámetros. En este caso, el servidor, que vendría a ser el server name. Este servidor es el nombre de mi computadora, en este caso. Y tenemos el tipo de authentication. El tipo de autenticación o authentication es a través del SQL Server Authentication. Y esto nos requiere dos parámetros. Uno que es el login, que es el usuario, y el password. Pero si tú tienes un caso en tu empresa, simplemente tienes que saber el nombre del servidor, que por lo general es un nombre similar a este, ¿no? O a veces tienen otros nombres distintos, simplemente es cuestión de abrir tu SQL de tu empresa, abres aquí, esto de aquí nos permite a nosotros poder iniciar sesión. Aquí nos va a salir el server name, el login y bueno, la contraseña se supone que ya la deberías conocer. Yo lo que necesito saber son estos tres parámetros, ¿correcto?
Después de eso, tenemos que nosotros tener en cuenta de cómo vamos a consultar los datos. Existen pues dos formas de consultar los datos. A través de sentencias de queries, como esto de aquí, que es un select, los datos que deseamos consultar, y de dónde, ¿no? From, que en este caso sería categoría. Pero también tenemos en nuestra base de datos los store procedures. Los store procedures son fracciones de código que nosotros hemos creado para que se puedan llamar con un simple nombre y ejecutarlos. Esto nos puede servir tanto para poder insertar, consultar, borrar, etcétera, ¿no? Pero en este caso y para este video vamos a hacer solamente con el select from. En un próximo video de todas maneras voy a hacer sentencias utilizando store procedures. Así que esténse pendientes, amigos, para poder tener este video muy pronto. Y lo que nosotros vamos a hacer es primero crear un módulo de clase, ¿correcto? Este módulo de clase nos va a servir a nosotros para poder tener ciertos parámetros que los vamos a utilizar durante todo nuestro desarrollo. Conforme tú vayas agregando formularios, módulos, tú lo vas a poder utilizar a nivel proyecto, a nivel macro. Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que tener son dos cosas. Teniendo este módulo de clase, a este módulo de clase yo lo voy a llamar, para esta ocasión, lo voy a llamar conexión-bd, base de datos, ¿correcto? Lo vamos a nombrar así. Y también voy a agregar un módulo normal. Este módulo normal lo vamos a llamar iniciar datos. Correcto, iniciar datos. Bien, tenemos estos dos módulos, un módulo de clase y un módulo normal, que uno se llama pues iniciar datos y conexión a BD. Quiero aprovechar este momento, amigos, también para indicarte de que, para pedirte que si no te has suscrito hasta el momento, pues te puedas suscribir y también me puedes dejar tus dudas. Muchas personas se han comunicado conmigo felicitándome, pues bueno, por los videos y eso me anima bastante para poder continuar. Compártelo también para que mucha más gente se pueda beneficiar de estos videos. Sé que son muy útiles y que me hubiera gustado cuando yo empecé poder tener videos de esta forma, explicados de la forma de la cual yo te voy a explicar ahora, para poder entenderlo y estar un poco más seguro al momento de desarrollar aplicaciones. Tal vez estuviera hecho mi curva de aprendizaje un poco más rápida. Pues bueno, te lo quiero transmitir totalmente gratis. Lo único que te pido es que te suscribas, lo puedas compartir, le puedas dar like, puedas comentar qué te pareció el video. Bien, continuando, nosotros vamos a ingresar primero a el módulo de iniciar datos. ¿Por qué? En iniciar datos es el módulo en el cual nosotros vamos a hacer consultas cada vez que hagamos una petición a la base de datos. Este iniciar datos nos va a servir a nosotros para guardar estos campos que te comenté al inicio, que son el nombre del servidor, el login y el password. En este caso, ese módulo es el que va a contener pues esa información. Bien, para esto nosotros tendremos que declarar estas variables, que va a ser dim connection, es una variable del nombre de tipo conexión, y le vamos a nombrar como una conexión con el módulo de clase. Conexión BD, que va a ser tipo conexión BD, que es este módulo de clase que está aquí, que hemos creado inicialmente. Esto nos va a servir a nosotros para poder conectar nuestra información que les mostré hace un momento de acceso a nuestras consultas que posteriormente hagamos. Vamos a declarar un public, una subrutina pública, en la cual la vamos a llamar iniciar datos. ¿Correcto? Muy bien. Acá vamos a almacenar nuestros datos. Vamos a comentar datos necesarios para ingresar a SQL, le voy a poner, ¿correcto? Primero vamos a poner nuestra base de datos, que es muy importante. En este caso, nuestra base de datos, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Nuestra base de datos se llama escuela. Después nos va a pedir el servidor. El servidor, como les había mostrado, cuando ustedes hacen clic aquí en este enchufe, nos sirve a nosotros para conectarnos, que dice Connect Object Explorer. Entramos aquí y acá nos va a aparecer el nombre del servidor. Simplemente copiamos server name, abrimos y cerramos comillas y listo. Después vamos a poner login ID. El login ID es justamente el nombre con el cual nosotros estamos haciendo la autenticación de tipo SQL, y que es este de aquí, SA. Y el pass, que vendría a ser el password, ¿no? Estos son datos, password, correcto. Que yo me recuerde, mi contraseña es esta de acá, 1234, correcto. Muy bien, entonces tenemos estos datos que son básicos. Ahora,
Recuerden que esto de acá lo vamos a tener que estar compartiendo en diferentes módulos, en diferentes formularios. Estas variables las vamos a estar compartiendo directamente pues desde un formulario o de una consulta adicional que hagamos, un módulo adicional. Para eso tenemos que declararlo como de tipo public. Vamos a poner aquí de tipo public, vamos a poner bd, que es la base de datos, coma servidor, coma pass login ID. Muy bien, tenemos estos 4 y lo vamos a denominar como strings porque van a almacenar el texto, ¿correcto? Muy bien, tenemos esto. Por lo general a mí me gusta mucho siempre dejar solamente esto en este módulo que es iniciar datos, para que no mezclemos nuestros códigos y no mezclemos las funciones que hace nuestro programa. Muy bien, una vez que tengamos esto, vamos al módulo de clase de conexión BD. Muy bien, para esto nosotros tenemos que declarar de modo privado, porque vamos a utilizarlo solamente en este módulo de clase. Vamos a declararlo como private cn y va a ser un de tipo ADO-DB, que justamente es una librería que nos permite realizar conexiones. Por eso lo estoy poniendo como conexión cn, que vendría a ser conexión, ¿correcto? Private cn as ADODB.connection. Luego nosotros necesitamos algo que se llama el record set. El record set es lo que nos va a ayudar a recorrer a nosotros todos los datos que podamos tener en nuestra tabla. Entonces vamos a declararlo eso sí como public. Vamos a declarar public, vamos a poner rs de record set as ADODB punto de tipo record set. Correcto, vamos a poner acá record set. Listo. Muy bien. Basta con estos dos para poder nosotros realizar una conexión exitosa. Ahora vamos a realizar la creación de esta subrutina que nos va a permitir a nosotros hacer esa extracción. Entonces vamos a declarar acá un sub. Vamos a poner acá consultar _SQL. Ahora, nosotros vamos a tener una subrutina en la cual se consulte, por ejemplo, alumnos. ¿Correcto? Alumnos. También vamos a tener una subrutina en la cual se consulte, por ejemplo, estados. Y así sucesivamente. Precios. Entonces, dentro de esta consulta nosotros tendríamos que estar haciendo pues todo select y volviendo a abrir los datos, llamando a la conexión, ejecutando la conexión y haciendo una cantidad de código por cada uno, ¿correcto? En este caso, pues si realizamos estos 3, vamos a tener que hacer 3 veces el mismo código, lo cual nos estaría generando una performance lenta y no sería pues lo óptimo para nuestro desarrollo. Entonces, nosotros simplemente podríamos setear o configurar esta subrutina que vamos a crear para que pueda realizarse con diferentes tipos de consultas. En este caso, lo único que va a variar es la consulta. La consulta me refiero a esto de acá, que vendría a ser el query, que nos va a permitir a nosotros hacer una consulta determinada. En este caso va a ser un select a la tabla categoría. Más adelante tú puedes utilizar otras tablas distintas a esta y puedes llamar a la misma subrutina para poder consultarla. Simplemente le pasarías un parámetro que vendría a ser la consulta. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cada vez que necesitamos hacer la consulta, vamos a invocar a esta subrutina. Y a esta subrutina lo único que le tendríamos que pasar es el query, que vendría a ser nuestra consulta específica. Por ejemplo, en este caso esta. Puede ser a otra tabla y simplemente le pasaríamos esta línea de código, que vendría a ser la consulta en sí. Muy bien. Después de esto, nosotros también tendríamos que decirle, yo quiero que esta consulta tú me la pongas en esta hoja, que vendría a ser la hoja 1, la hoja 2 o la hoja 3, ¿no? Nosotros tendríamos que elegir en qué hoja. Entonces, si ya sabemos que hay dos cosas que cambian conforme vamos desarrollando, pues en este parámetro tendríamos que enviarle uno que sería la consulta, que es SQL, le vamos a poner SQL porque es la consulta, y le vamos a poner la hoja en la que queremos pegar la información, ¿correcto? Si no estás entendiendo hasta aquí, no te preocupes. Voy a explicarlo con más profundidad, pero es necesario que yo te pueda explicar esto primero.
conforme yo voy a ir desarrollando el código, te vas a ir dando cuenta a lo que yo me estoy refiriendo. Muy bien, vamos a manejar primero los errores. Perdón, un error resume next. Muy bien, un error resume next. Acá lo puedes comentar si deseas. Manejando errores. Muy bien, vamos a declarar en este caso una variable. Vamos a ponerle tfield, que es una tabla, es donde vamos a almacenar nosotros. Y esto va a ser de tipo ADODB también. ADODB, pero va a ser en este caso tipo field. Muy bien. También vamos a declarar una variable que va a ser sentencia. As ADODB.command. Esto de acá nos va a servir a nosotros para almacenar justamente este SQL que estamos recibiendo, que vendría a ser este de aquí. Obviamente nosotros vamos a enviarlo desde otro módulo. Acá voy a tener que crear otro módulo, el cual lo voy a crear una vez para que entendamos la idea, ¿correcto? Acá le vamos a poner, vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle consultas. Muy bien. O bueno, consultar. Muy bien, desde este módulo nosotros vamos a crear las sentencias para consultar. Vamos a llamar a los módulos que estamos creando. En este caso, si nosotros tenemos aquí 6 módulos, los cuales consultan información en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4, nosotros lo único que tendríamos que hacer es llamar a nuestra subrutina de consultar y enviarle pues la consulta y la hoja donde se va a guardar esa consulta. Y así sucesivamente. Entonces, para guardar tanto la consulta como la hoja, nosotros necesitamos declarar sentencia de tipo comando. Luego vamos a hacer el seteo. Vamos a setear la conexión. Recuerden que la conexión es privada, la podemos ver en la parte de arriba. Set cn, la vamos a setear en vacía, ¿no? Y también vamos a setear el record set de la misma forma. Estos seteos son para que las variables estén vacías y puedan aceptar lo que nosotros le vamos a dar más adelante. Ahora vamos a poner la conexión como una nueva conexión de tipo ADODB. ¿Correcto? Vamos a ponerle aquí connection y vamos a setear el record set. El record set también se va a setear como una nueva ADODB, pero ya no va a ser conexión, sino va a ser un record set. Sentencia, perdón, set va a ser sentencia. También va a ser igual a new ADODB, pero tipo command, justamente como hemos declarado arriba. Estos simplemente son formalismos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de crear este tipo de subrutinas. Esto siempre tiene que estar en tus códigos, en tu programación. Siempre tienes que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto te va a servir a ti para poder hacer todas las consultas que nosotros vayamos a hacer más adelante. Para eso, bien, para esto nosotros tendríamos que crear aquí lo que se le conoce como la cadena de conexión. Muy bien. Vamos a abrir la conexión. Vamos a poner acá, como ya tenemos declarada la conexión, vamos a poner acá cn.open. Y acá lo que nos está pidiendo es la cadena de conexión. Pero en la cadena de conexión a nosotros nos piden lo siguiente. Nos piden un provider. El provider que vendría a ser el proveedor. Esto de acá puede cambiar, porque esto de acá tú te puedes conectar directamente a SQL, te puedes conectar a cualquier tipo de base de datos. Y vamos a ponerle como un OLDB. OLDB, ¿correcto? Ponemos una coma, espacio y cerramos las comillas dobles. Entonces tenemos el proveedor que es provider, que va a ser igual a SQL OLDB. SQL OLDB. ¿Correcto? Bueno, vamos a concatenarlo, vamos a dar un espacio y vamos a continuar abajo. Vamos a poner acá persist security info. Vamos a ponerle false. En false. A esto le vamos a agregar el user, porque es lo que nos piden para poder iniciar la sesión. User ID va a ser igual. Ahora, esto de acá lo vamos a concatenar con nuestras variables. Para poder llamar a nuestras variables tenemos que poner acá iniciar datos
punto iniciar datos. Dentro de esta clase que hemos creado tenemos los datos, ¿correcto? Entonces, si nosotros necesitamos el ID, lo que nosotros tenemos que jalar es el ID, ¿correcto? Iniciar datos.login ID. Muy bien. Después de eso lo vamos a concatenar con el punto y coma. Y vamos a escribir el password. El password también lo vamos a llamar directamente desde iniciar datos. Entonces vamos a poner iniciar datos. ¿Qué valor necesitamos ahora? Iniciar datos punto pass, que vendría a ser pues la variable que nos almacena el password. Luego de eso vamos a poner initial catalog, como están viendo aquí, y lo vamos a concatenar con la base de datos. Iniciar datos.bd, y lo único que nos faltaría es definir el servidor. Este server lo vamos a poner el server, correcto, y lo vamos a concatenar con iniciar datos.servidor, que es la variable que nos va a almacenar pues el servidor, correcto. Acá, bueno, nos hemos equivocado, hemos puesto el símbolo de concatenar y listo. Muy bien, tenemos esto de acá. Básicamente es pasarle los datos que nosotros ya hemos definido, pues tanto en la variable de iniciar datos, que va a entrar acá primero, va a capturar todos estos datos que tenemos, que es el login, que es el password, que es la base de datos, perdón, aquí es BD, muy bien, y también el servidor. Después va a venir aquí y va a entrar acá, va a generar todo lo que hemos venido haciendo, va a crear las conexiones, va a abrir la conexión y va a mandar esos datos a nuestra base de datos, que es la que está acá. Es como si nosotros entráramos aquí y pusiéramos los datos que ya le hemos puesto en el código, lo pongamos acá y nos permita conectarnos, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a entrar aquí, vamos a poner nuestro usuario, nuestra contraseña y vamos a ingresar, a iniciar sesión en SQL. Y después de eso, ¿qué hacemos? Podemos hacer la consulta, ¿correcto? Ahí ya podríamos hacer la consulta. Entonces, una vez ingresado, recién realizamos lo que es la consulta. Entonces vamos a la parte de la sentencia. Vamos acá a set sentencia y vamos a poner aquí active connection, que es con la conexión activa, que va a ser igual a cn, ¿correcto? Después vamos a poner acá sentencia, como ya le hemos habilitado, vamos a poner acá command text, ¿correcto? Y ese command text va a ser el SQL, que vendría a ser la consulta que nosotros hemos preparado, ¿no? Muy bien. Y vamos a setear el record set. Vamos a setear el record set y esa sentencia la vamos a ejecutar. Sentencia.execute. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros estamos guardando pues lo que tenemos en la variable SQL, lo estamos guardando en sentencia. Y esa sentencia la estamos ejecutando. Al ejecutarla la vamos a almacenar en la variable rs, que es el record set, ¿correcto? Hasta aquí ya nosotros hemos hecho lo siguiente. Hemos abierto, por así decirlo, nuestro gestor de base de datos, hemos abierto sesión, hemos puesto nuestros datos y nos hemos conectado. Y hemos ejecutado una sentencia. La hemos almacenado en una variable y lo único que nos faltaría sería pues almacenarla en una hoja. Entonces, hasta aquí no habría ningún problema con la conexión. Entonces vamos acá nosotros a declarar una variable de cont que va a ser igual a 1. Y acá nosotros vamos a utilizar nuestro for each. El for each nos va a servir a nosotros. For each nos va a servir a nosotros para poder pasar por todos estos registros que vendría a ser pues la cabecera, ¿correcto? Y vamos a utilizar la sentencia record set, pero en la propiedad fields. Y continuamos con un next, ¿correcto? Dentro de esto de acá, que quiere decir que vamos a ir recorriendo todas las cabeceras dentro de la tabla que hemos obtenido. Muy bien. Para esto nosotros tenemos que decirle, ¿no? ¿Dónde lo vamos a pegar? ¿Dónde vamos a pegar cada una de las cabeceras que vamos obteniendo? Entonces para eso nosotros vamos a indicarle en qué hoja. Recuerden que acá nosotros podemos poner el nombre de la hoja, pero ya le estamos pidiendo como parámetro. Entonces la persona que va a consultar a esto nos va a pasar pues la sentencia SQL que está aquí
y la hoja. Entonces acá tendríamos que poner la variable que va a almacenar esa información, que va a ser hoja. Entonces vamos a ponerle en sheets hoja.cells, ¿no? Y vamos a poner acá ¿dónde queremos nosotros ponerla? En este caso vamos a ponerle en el 1, que vendría a ser 1, y cont va a ser 1 también. Pero esto de aquí va a tener que ir avanzando para que la cabecera pueda ir avanzando. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que vamos a poner en esa ubicación? Vamos a poner thefield.name, como vemos aquí. Y después a cont le vamos a sumar a 1, que es cont más 1. Correcto. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Este ciclo nos va a llenar de todas las cabeceras que tengamos, que hayamos extraído en la consulta a través del record set. Vamos a ir recorriendo cabecera 1, cabecera 2, o sea, columna 1, columna 2, columna 3, la cantidad de cabeceras que tenga, la cantidad de columnas que tenga nuestra tabla que hemos consultado. Al final vamos a pegar todo lo que corresponde al record set, o sea, lo que resta de la tabla. Entonces para eso nosotros vamos a ubicarnos nuevamente, sheets, hoja, .range, y este range vamos a ubicarle donde queremos pegarle. Si nosotros nos damos cuenta, hemos ido pegando las columnas en la fila, en la primera fila. Esta primera fila, aquí es donde vamos a ir poniendo las cabeceras, ¿no? Por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, correo, etcétera. Vamos a ir pegando nosotros nuestras cabeceras o nuestras cabezas de columna. Y toda la información tendría que empezar desde este rango para abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ubicar que para que podamos pegar la información tenemos que pegarla a partir de aquí, que sería A2. Entonces acá vamos a poner range A2, que es justamente donde nosotros vamos a pegar esa información. ¿Cómo la vamos a pegar? Vamos a poner acá copy from record set, que es donde se almacena record set, donde se ha almacenado el resto de la tabla. ¿Cómo se llama esa variable? Pues se llama rs. Muy bien. Lo último que tendríamos que hacer aquí es cerrar la conexión. Es muy importante que nosotros cerremos siempre la conexión cuando hagamos una consulta, porque esto podría generar problemas para los demás usuarios que intenten conectarse. Nos podrían salir mensajes como que está ocupado el servidor, o mensajes como que no se ha podido realizar la consulta. De igual forma nosotros hemos utilizado manejador de errores, pero no quisiéramos afectar a nuestros demás usuarios. Entonces por eso siempre es bueno cerrar la conexión y el record set. Vamos a cerrar el close y el cn.close también. Muy bien, tenemos esto. Entonces nosotros ya tenemos, se podría decir, una subrutina maestra, en la cual vamos a tener que pasarle parámetros para que nos hagan las consultas. Muy bien. Entonces vamos a entrar al módulo consultar. Este módulo consultar a nosotros nos va a servir para poder crear distintos tipos de consultas y ya no crear todo el código que hemos visto anteriormente para cada una, sino más bien crear una única sentencia corta, poco código, para que pueda llamar a este iniciar datos y luego se vaya a conexión BD para hacer la consulta. Vamos a ver en un ejemplo explicativo. Muy bien, para esto vamos a crear una función pública, public function, y a esto lo vamos a llamar consultar. ¿Qué queremos consultar? Las categorías. Consultar categoría. Yo por lo general le pongo siempre el nombre de la consulta que vamos a hacer para tener una mayor practicidad. En este caso vamos a poner acá, vamos a declarar nuestra variable SQL como string, porque es donde vamos a almacenar, nuestra consulta, ¿correcto? Esto es lo primordial. Después de esto nosotros vamos a declarar lo siguiente, vamos a crear una conexión. Set connection va a ser igual a new connection BD, ¿correcto? Entonces acá nosotros estamos creando una conexión. Muy bien, entonces después vamos a llamar a nuestra función que nos va a dar la facilidad de estos datos primordiales que tendríamos que tener, que vendría a ser el server name, el username y el password. En este caso nosotros vamos a llamar a esto. Esto lo tenemos almacenado en nuestro módulo iniciar datos, ¿correcto? Hacemos un punto y llamamos a la función o la subrutina de iniciar datos. ¿Para qué? Para que nos pueda almacenar los datos que ya hemos mencionado anteriormente.
Luego de eso nosotros vamos a poner acá SQL. Acá es donde nosotros tenemos que pasarle la información de la variable, de la consulta que nosotros queremos hacer a la variable SQL. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar, copiar, ¿no? Y lo pegamos dentro de las comillas. Muy bien. Muy bien, ahora tenemos nuestra consulta ya hecha, pero todavía no la hemos ejecutado. Para eso nosotros tenemos que hacer una llamada a nuestro módulo de clase. Vamos a poner acá call connection -bd punto consultar SQL. Vamos a poner aquí, vamos a copiarlo acá, copiamos de aquí y lo pegamos acá. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que nos va a pedir esta función? Nos va a pedir dos parámetros, SQL y la hoja en la cual nosotros queremos pegarla. En este caso yo quiero pegar la información en la hoja 1, por eso que voy a poner el número 1. Y eso sería todo. Vamos a probar esto. Y vamos a poner acá sub test y vamos a llamar call consultar categoría, ¿correcto? Si yo tuviera un desarrollo un poco más grande y quisiera hacer una función, una subrutina en la cual se ejecuten muchas funciones, es por eso que yo hago una función, un public function, y solamente lo llamo. Entonces ya sé que esto me va a generar la consulta de lo que yo le estoy mandando, ¿no? En este caso sería consultar categoría. Entonces ya sé que de acá me va a llamar esta función. Pero ¿qué cosa es lo que tengo que saber? Que tengo que tener creado primero pues nuestro módulo de clase y nuestro módulo de iniciar datos. Estos dos módulos son principales para cualquier desarrollo, para que nosotros podamos tener tanto los datos de ingreso como las cadenas de conexión hechas. Y con esas cadenas de conexión nosotros podemos ya hacer distintos tipos de consulta y ahorrando código. Yo podría agarrar y llamar distintas conexiones y distintas consultas y hacerlas por aquí. Entonces vamos a hacer una prueba. Acá tendríamos que poner consultar categoría. Vamos a hacer la llamada. Esta llamada nos manda directamente a la función que corresponde. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es setear la conexión, llamar a iniciar datos. Como pueden ver, allí nos hemos ido al módulo de iniciar datos. Acá nos va a guardar en las variables, nos va a guardar la información que ya le hemos proporcionado. Luego en la variable SQL va a guardar toda nuestra sentencia SQL y va a llamar a la conexión consultar SQL. Muy bien, una vez en nuestra conexión, lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya tenemos aquí que está seteado en vacío y vamos a agregarle pues nuestros datos. Ahora vamos a abrir la conexión, abrimos la cadena de conexión con nuestros datos. Acá podemos validar el usuario, podemos validar también el password, podemos validar también la base de datos y podemos validar el servidor, ¿no? Acá va a haber un error porque no le puse bien iniciar datos. Muy bien. Y acá nos pone el servidor. A ver, acá nos está mandando la base. Bueno, vamos a correrlo igual para ver si nos sale un error. Nos debería salir un error ya que hemos cambiado pues a última hora este valor. Entonces vamos a poner acá, vamos a parar, vamos a poner acá un punto de interrupción y vamos a volver a iniciar. Siempre tenemos que probar primero esto. Entonces lo vamos a correr y nos manda directamente hasta aquí. Muy bien. Vamos a continuar llenando y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver lo que pasa aquí. Voy a poner a un lado la pantalla. Vamos a poner a un lado la pantalla compartida y vamos a comenzar a llenar. Recuerden que con esta función de for each yo les había dicho que íbamos a pasar por las cabeceras, ¿no? Primero tenemos la ID categoría. Continuamos con la siguiente, nombre de la categoría. Y así continuamos con las demás cabeceras. Y por último pegamos toda la data que habíamos obtenido directamente desde el record set. Cerramos la conexión, cerramos el record set y eso sería todo. Aquí ya tendríamos nuestra data directamente desde la base de datos. Si podemos ver, tenemos la misma información que tenemos acá, ¿no? Que es esto de aquí. Ya lo tenemos acá. Muy bien. Entonces lo que nosotros podremos hacer es, pues, básicamente añadir un botón, ¿no? Vamos a insertar acá un botón.
un botón provisional, correcto. Vamos acá y le vamos a agregar una macro. Esta macro va a ser test. Y acá le vamos a llamar. Una vez que nosotros hagamos clic, automáticamente me debería traer la información, como pueden ver aquí, ¿no? Yo lo vuelvo a borrar y vuelvo a traer la información. Y otra vez, está haciendo la consulta, está haciendo todo el ingreso de la data, de los parámetros, y me trae la información. Ahora, si yo quisiera cambiar esto, lo que yo podría hacer es crear una nueva, ¿no? Y mandarle, por ejemplo, a la hoja 2. Yo no quiero que me lo mande la hoja 1, quiero que me lo mande la hoja 2. Entonces vamos a ver aquí, voy a borrar esto y le voy a dar clic en el botón. Correcto, está procesando. Y ya, ustedes dirán que no pasó nada, pero como yo le he mandado una orden de que sea la hoja 2, en la hoja 2 es donde me va a aparecer la información. Y eso es todo, amigos. En este caso ya podemos ver y ya podemos utilizar nuestra data directamente desde cualquier gestor de base de datos. Ahora yo esto lo puedo cerrar y puedo utilizarlo, ¿no? Puedo utilizar mi código las veces que yo quiera, ¿no? Entonces yo voy a utilizar aquí, pues ya le hice clic y acá me va a salir en la hoja 2 la información, ¿no? Amigo, recuerda que si este video te pareció útil, te pediría nuevamente que te suscribas si es que no te has suscrito aún, que puedas compartir este video con otras personas que tú crees que lo necesitan. Y bueno, no te olvides de darle like, y si tienes alguna duda puedes consultármela a través de mi correo electrónico personal o a través de la caja de comentarios. Igualmente te dejo el archivo que hemos desarrollado el día de hoy en el comentario anclado para que tú puedas descargarlo y utilizarlo en tus proyectos personales. Eso sería todo, amigos, hasta la próxima.